Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Nosotros hoy estamos comenzando una serie de programas, de videos en donde queremos hablarle a la iglesia, queremos estar hablando en familia y queremos juntos, Víctor como pastor y yo como ayuda de él, estar hablando de lo que sucede entre nosotros, de tal manera que tengamos una misma mente con el Señor y seamos todos de un mismo parecer en la iglesia. El propósito de estas charlas es que hablemos lo que está sucediendo dentro de la iglesia. Esto es algo que es nuestro. Por lo tanto, les queremos pedir algo. No lo compartamos. Esto es para nosotros, para nuestra iglesia, para nuestro crecimiento. Y más adelante tal vez habrá otros programas en donde podamos pedirles que lo compartan, pero específicamente por ahora les pedimos que esto quede entre nosotros. Vamos a estar trabajando con Dios algunas cosas en las que debemos crecer y Él nos estará mostrando. Entonces, Dios nos ha dado algunas pautas para hablarle a la iglesia. Y hoy nuestro tema central es la santidad en la iglesia. Y así se va a llamar este capítulo que vamos a poner hoy. Se llama La santidad en tiempos de pandemia. Ese es el nombre que le vamos a poner, porque el propósito es buscar la palabra de Dios alrededor de ese tema y que todos estemos teniendo el mismo corazón en cuanto al asunto. Entonces, Víctor nos va a estar compartiendo acerca de la santidad, algunas cosas que Dios puso en su corazón. Luego yo voy a compartir un versículo que Dios me mostró y vamos a concluir algunas cosas para la iglesia y esperamos que sea de muchísimo fruto para todos. Entonces, pues bueno, Víctor, por favor, cuéntanos qué tienes para enseñarnos hoy. Muy bien, gracias Iván y gracias a Dios porque bueno, puso en nuestro corazón y en nuestra mente, hablando de tener la misma mente, hablar a la iglesia precisamente acerca de este tema de la santidad que es fundamental. Y quisimos empezar por definir la santidad. ¿Qué es la santidad? Obviamente en nuestras palabras es muy difícil y por eso recurrimos a la Biblia para que ella misma nos hable al respecto. Y lo que encontramos en la Biblia es que la santidad es una cualidad fundamental de Dios y de su espíritu, un atributo de Dios, pero también es una virtud indispensable en todo creyente. Y lo vemos desde el Antiguo Testamento. Vamos a hacer un sobrevuelo muy rápido para mirar en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento la santidad también a veces la encontramos refiriéndose no solamente a las personas como creyentes, como depositarios de esa, o más bien los que depositan la fe en Dios, sino que también lo vemos en el Antiguo Testamento en algunos lugares que se definen como santos, algunos objetos. También en el Antiguo Testamento vemos fechas, festividades y algunas otras acciones. Pero yendo un poco más al fondo y tratando de definirla un poco mejor para que lo entendamos, como creyentes necesitamos entender la santidad. Y la palabra que se usa en el Antiguo Testamento es una palabra hebrea que es kadosh. Y bueno, lo importante no es la palabra, sino su significado. Y ella define y significa fundamentalmente esa pureza física, pero muy especialmente una pureza moral y espiritual. Es lo que define esa palabra. Y en la Biblia esa palabra se traduce como separado, para que entendamos. Separado, dicho de otra forma, fuimos puestos aparte. Y es lo que significa ser santo. Dios nos puso aparte desde el principio. Quienes depositan su fe en Él, Él nos pone aparte y nos aparta de un sitio para Él. Y en la Biblia esa palabra se traduce exactamente así: separado, sacado del mundo y separado para Dios. Es lo que significa esa santidad. Entonces yo pienso, si yo fui separado del mundo para Dios, debo empezar a crecer en ese proceso de separarme del pecado, obviamente, porque no es algo que ocurre de un momento a otro, para ser transformado y conformado a la imagen del Señor Jesucristo. Pero quiero leerles algunos pasajes para aclarar más estos principios. En Lucas 2:23 dice: como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y ahí
las escrituras están en el Nuevo Testamento, en Lucas básicamente está citando Éxodo 13:2, donde dice que todo hombre, todo varón primogénito que nace en una familia de Israel es separado para Dios, es apartado para Dios. Y esto nos empieza a dar un poco la idea de lo que eso significa para nosotros. En Levítico, entre los capítulos 19 al 22, se ve varias veces que el Señor nos da o les da ese mandamiento a su pueblo, y es una orden específica y clara de ser santo. Pero vamos a mirar un poquito más al fondo. En Isaías 6:2 al 7, pues ahí no los vamos a leer todos. La idea es que Isaías escuchó a los serafines cantar y proclamar: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Cuando Isaías escuchó esas palabras, él fue consciente de su inmundicia, pero también, o sea, fue tal el impacto que él dijo: no, yo no puedo estar aquí porque estoy inmundo, estoy lleno de pecado. Pero inmediatamente fue quitado su pecado. Dice ahí que uno de estos serafines tomó un carbón encendido y lo acercó a su boca y fue limpio. Pero nosotros también debemos ser purificados de nuestro pecado para alcanzar esa santidad de la cual estaban proclamando estos serafines. Y es que ese pecado va en contra de la misma santidad. Y ser santo es efectivamente lo opuesto a estar contaminado. Y ese es el cuadro que vemos ahí en ese pasaje de Isaías. Y en 2 de Crónicas 29:15 dice: estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y de las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. ¿Y qué está pasando aquí? Los levitas, un linaje de sacerdotes, tuvieron que purificarse absolutamente, cambiar sus vestidos, lavarse, solamente para entrar al templo y sacar la basura, porque había sido abandonado unos años antes y se había quitado el culto en el templo. Para que entendamos de alguna manera lo que implica esa santidad, solamente para entrar en el templo, donde se supone que debería estar la gloria de Jehová, para sacar la basura tuvieron que purificarse. Increíble, este linaje de los levitas tuvieron que hacer esto. Pero en el Nuevo Testamento se usa la palabra agios, que tiene básicamente el mismo significado y significa exactamente ser separado, consagrado, puesto aparte. Pero me impacta muchísimo el otro significado: puro, puro, hablando del Nuevo Testamento. Y en Efesios 5:26 y 27 dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hablando del propósito del Señor Jesucristo con su iglesia, cómo la quiere presentar al Padre: santa y sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. Y aquí encontramos en Efesios un cuadro del matrimonio, de esa representación del matrimonio, justamente hablando de Jesucristo y la iglesia. Y es la tarea que tiene el esposo de presentar a su esposa santa y sin mancha. Y en 2 Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Este pasaje nos habla claramente de que la santidad es un proceso, porque dice perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y es quizás lo que nosotros no hemos considerado en cuanto a hablar de buscar esa santidad. Y esto implica pureza de conducta. Y en la medida en que no avanzamos en ese perfeccionar de la santidad, pues obviamente nuestra conducta va a ser impura. También 1 Juan 2:1 al 6, no los vamos a leer, define muy bien cómo debe andar un creyente para manifestar la santidad del Señor, imitando al Señor Jesucristo en todo lo que Él hace, porque ese es el modelo que tenemos como creyentes. Y en nuestras familias, en nuestras casas, pues tenemos que buscar ese modelo y lo encontramos en la Biblia, que es el Señor Jesucristo. Entonces, específicamente la santidad se refiere al estado actual de quienes hemos sido unidos a Cristo. Y por eso entendemos que la santidad es una manifestación clara y evidente de esa unión. Y si tú estás unido a Cristo, tiene que verse en su vida esa manifestación clara de esa unión.
¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Y ahora nosotros somos ese templo del Espíritu Santo. Si solamente fuera para sacar la basura de ese templo, tendríamos que andar en santidad. Es decir, eso nos va mostrando la importancia que tiene la santidad para el Señor, cómo debemos andar nosotros. Y ahora más adelantico, en un ratico, vamos a ver para qué. Y es que obviamente la santidad es la negación y la destrucción del pecado, para que lo tengamos en cuenta. Y nosotros tal vez estamos dándole un lugar muy diferente en nuestras vidas a lo que significa ser santos. Entonces ahora participamos de la naturaleza de Cristo, considerando que estamos unidos a Él. Dice Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, considerando esto, pues está implícita la imposibilidad moral que tenemos nosotros de continuar voluntariamente en el pecado, ¿cierto? Ensuciándonos con el pecado. Cristo y el pecado no pueden convivir en paz en el mismo corazón, ni en ti ni en mí. Cristo y el pecado no pueden convivir en paz allí. Y entonces, si tú estás manifestando una lucha grande en tu corazón, fuerte, es porque tal vez está debatiéndose ahí en tu corazón el pecado y la santidad del Señor Jesucristo. Y esto solo es posible para el creyente de hoy, pues manteniendo una íntima comunión con el Señor, no hay otra forma. Y lo hemos hablado muchas veces, una actitud constante de arrepentimiento, porque constantemente estamos cayendo en el pecado. Y esa lucha la tenemos todos los días. Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es clave que estemos delante de Él siempre, confesando esos pecados y quitándolos. Y quise citarles también 1 Corintios 10:12, porque nos pasa mucho. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El creyente no se puede confiar por un instante. La santidad es un asunto serio para Dios y para la iglesia. Y ya vamos en un instante a mirar por qué. Y tal vez lo hemos tomado como algo que puede ser o no, que lo podemos vivir o no, de una forma o de otra. Y no es así. 2 Corintios 2:14-16 dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Tremendo pasaje porque nos habla de la importancia y de la responsabilidad que tenemos como creyentes. Y tal vez por lo que estamos haciendo y por cómo estamos viviendo esa santidad, ahora relajada y dejando que el pecado entre en nuestras vidas y en nuestras casas, estamos convirtiéndonos en tropiezo para otras personas. Y fíjense, olor para muerte entre los que se condenan, ¿cierto? Que por nuestro testimonio no es olor fragante al Señor. Es decir, esto no es posible si no dependemos de Dios en ese temor constante, todos los días, porque lo único que es suficiente para mantener esa santidad es el mismo Señor. Y quizás eso que estamos viviendo en nuestras casas, obviamente, pues es el reflejo de no haber considerado esa dependencia, ese temor de Dios. Y nos hemos relajado. En las manos nuestras, o más bien, en nuestras manos la santidad es como un vaso muy frágil que se puede romper en cualquier instante. Y obviamente se mantiene solamente a la luz de la palabra de Dios. Y eso nos habla de esa dependencia, de esa comunión con el Señor. Entonces, Iván, continúa tú con lo que Dios te ha mostrado a este respecto. Bueno, Víctor, bueno, lo primero que quiero hacer es mostrarle a toda la iglesia, yo ya te mostré a ti, pero no quiero que ellos se pierdan de esto. Estoy comiendo M&M's con cafecito y quiero que todos lo sepan y se alegren por mí porque esta combinación es buenísima. Eso no es andar en santidad. No quiero que nadie se pierda de ver cómo la paso de bueno aquí. Entonces, lo que Dios me mostró, miren, usó a Ángela, obviamente pasando por Isaías yo vi este pasaje,
pero considerando lo que hemos estado hablando, Víctor, lo que hemos visto en la iglesia, y esta mañana Ángela me mostró este versículo que Dios se lo había mostrado a ella, y me llamó muchísimo la atención, porque obviamente no hemos hablado del asunto con ella, pero me mostró este versículo en referencia a otra cosa. Pero yo inmediatamente entendí que Dios quería que me fuera a mirar este versículo. Así que esta mañana, después del devocional, saqué mi libreta, abrí el versículo y tomé unas noticas. En la libretica me gusta tomar notas, entonces quiero compartirles lo que Dios me mostró en Isaías 30. Isaías me habló del 1 al 4, pero tal vez hoy les comparta solo en el versículo 1. Dice: «Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado». Y quiero hablarles de 3 cositas que Dios me mostró, que espero que Dios las use en mi vida. Son muy devocionales, ¿no? Pero espero que las use en sus vidas también. Y lo primero es que Isaías habla de hijos que se apartan, ¿cierto? Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová. Y estamos hablando de creyentes que no están permaneciendo en Dios, que se están apartando de Dios. Podemos aplicarlo como que creyentes que no permanecen en la palabra. Creyentes que tal vez están tomando vacaciones del Señor. Estamos en cuarentena y pues hay muchas cosas cerradas, y tal vez creyeron que el trono del Señor también cerró por cuarentena. Y se están apartando del Señor, no están pasando tiempo en la palabra de Dios. Y pues vino esta ilustración a mi mente. En la NBA, baloncesto, que me gusta tanto, ¿no? Entonces, en la NBA hay 2 tipos de jugadores. Cuando se acaba la temporada, están los jugadores que salen de vacaciones, pero están las superestrellas. Las superestrellas se van a entrenar las vacaciones para que cuando llegue la temporada están listos para entrar a ganar. Y la pregunta aquí es, bueno, tú estás viendo este video, ¿cuál de los 2 tipos de jugadores eres? ¿Cierto? Dijiste cuarentena, listo, vacaciones del Señor. Creyentes que no están pasando tiempo con Dios, que se están apartando de Dios. En segundo lugar, miren lo que dice el versículo, dice: «Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí». Hijos que toman consejo que no viene de Dios. Son creyentes que están escuchando otras voces y no las de Dios. Y bueno, yo les digo algo: si están tomando decisiones sin escuchar a Dios, cualquier consejo que no venga de Dios está buscando apartarte de Dios. Es así de fácil. Todo lo que viene del mundo, todo lo que viene de nuestra carne, busca apartarnos de Dios. Y es triste pensar que obviamente, como ya no están escuchando la palabra de Dios, sus ojos y sus oídos están atendiendo las cosas de este mundo. Y conforme a eso, están mirando a ver cómo deciden las cosas. Y están tomando muy malas decisiones. Porque están tomando decisiones escuchando al mundo, mirando al mundo y no buscando a Dios. Y lo que tal vez me llamó la atención de este versículo es en la última parte que dice: para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Y pues es algo que pensé, ¿no? Hay creyentes que están aprovechando la cubierta para dedicarse a pecar. El hecho de que ya como la iglesia no los puede ver, entonces se están entregando a la carne, encerrados en sus casas o aprovechándose de que la gente no anda por la calle. Y eso nos entristeció mucho hablar de algunas cosas que escuchamos. Pero lo que nos hemos dado cuenta es que Dios es Dios. Y es un Dios que ve en lo oculto. Y mira, Víctor, lo curioso, en un momento en que no podemos ver la gente cara a cara, hemos aprendido y conocido mucho de la gente. Se nos ha permitido ver una realidad de la iglesia que necesitamos trabajar. Lo que pasa es que cuando nosotros los llamamos, yo sé que tú dices que sí, llamamos a la gente y bueno, ¿cómo están?
Y todos dicen, bien, bien, gracias a Dios. Pero el Dios que ve en lo oculto, pues nos está permitiendo ver que necesitamos hablar de santidad, que necesitamos hablar de cosas serias. Y tal vez por eso les pedíamos al principio del video, miren, no compartan esto, porque esto es aquí entre nosotros. Nos permite hablar las cosas como debemos hablarlas. Y entonces se han dedicado, pues tal vez, como ya no sienten que está la iglesia mirándolos, entonces se han vuelto frescos, ya no están en la palabra de Dios, están escuchando al mundo, la carne se ha fortalecido y ahora están aprovechando la cuarentena para entregarse a la carne. Al fin y al cabo nadie nos ve, ¿cierto? Y pues, miren, lo que hemos escuchado en estos días es muy triste, porque hemos escuchado acerca de conflictos de familia, hemos escuchado acerca de pereza, hemos escuchado acerca de envidias, hemos escuchado de creyentes que no están en la palabra de Dios, hemos escuchado de murmuraciones y hemos escuchado de varios pecados muy profundos, feos, y nos entristece, porque no es lo que Dios quiere. Miren que cuando nosotros hablamos con la gente, muchos nos dicen, ojalá ya pronto nos podamos reunir, ya pronto nos podamos ver en la iglesia. Y yo ayer salí de la reunión que tuvimos, Víctor. No, mentiras, no fue ayer, fue el lunes. Salí diciendo, pero ¿para qué queremos reunirnos? Porque pensé en Isaías 1. Isaías 1:12. Dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Que estemos pensando en esto. O sea, decimos, queremos reunirnos como iglesia otra vez, alabar al Señor, pero bueno, ¿cómo está nuestra vida? Porque tú compartías ahorita, Víctor, impresionante la gente teniendo que purificarse para sacar la basura. Así de digno es el Señor y su servicio. Y nosotros como iglesia, ¿de verdad queremos llegar sucios a cantarle alabanzas a Dios? No creo. Necesitamos trabajar esto con Dios. Tú lo dijiste, primera de Juan 1:9, nos da la promesa del Señor de que Él nos limpia y nos perdona si arreglamos las cosas con Él. Y ya para terminar, pues yo quería decirles que así como la NBA, ¿saben? El verano no se ha terminado. Los jugadores de la NBA aprovechan el verano para entrenar y algunos para vacacionar. Y bueno, si tú estás viendo este video y dices, pues yo como que me eché a la pereza, me arrimé a la carne y estuve en la carne. Bueno, el verano no se ha terminado todavía tenemos un tiempito antes de reunirnos. ¿Qué tal si arreglas las cosas con Dios en el tiempo que queda? Y tienes un momento de purificación, de arrepentimiento con Dios, de corregir tus caminos, porque luego ya va a comenzar la tarea. Y no podemos tomarla si estamos así sucios, ¿no? Hollando los atrios de Jehová. Y bueno, pues ahora, Víctor, si tú nos regalas un par de conclusiones, nos cuentas. Uy, tremendo lo que vimos en tan poquito tiempo. Qué lindo que es Dios y qué bueno también que nos dé esa misma mente, porque precisamente hablando de este tema tan crítico, es crítico. Y como dijiste ahí, Iván, pues Ángela te compartía un pasaje y precisamente Dinamarca, sin saber, ella me compartió el último pasaje que le leí, el de 2 Corintios 2:14 al 16, y yo dije, tremendo pasaje para concluir. Si nosotros no somos olor grato al Señor, nos convertimos en un mal testimonio y muchos no van a querer recibir al Señor. Y digamos lo que más acertadamente podemos concluir de esta charla es que si no pasamos tiempo delante del Señor, si no nos limpiamos, pues como dices, Iván, ¿para qué nos vamos a reunir? Estuvimos mirando cómo arreglar el salón, cómo sacar la basura, pero hasta para eso tenemos que llegar en santidad. Y sí, vale la pena también, pues no todos son malas noticias, las buenas son que podemos en esa actitud de arrepentimiento llegar delante del Señor y limpiarnos para poder llegar luego al templo y sacar la basura y poder de verdad empezar a recoger el fruto que Él nos ha dado en estos días. Vimos dos cosas, ¿no, Iván? Mucho fruto por un lado
y por el otro, lamentablemente, muchas bajas en cuanto a los maestros y a los obreros que tenemos, porque esto es una guerra, pero esta guerra no se puede ganar sino en santidad delante del Señor. Entonces, no sé, yo creo que esto sería un buen cierre y muy bueno este comienzo de esta manera, pues, de llegarle a nuestra iglesia y tratar esas cosas en estos tiempos, Iván. Listo, Víctor. Bueno, entonces un abrazo para ti, un abrazo para tu familia y un abrazo para toda la iglesia. Que Dios use esto en nuestras vidas, ¿cierto? Sí, así es. Saludos, saludos para todos y bueno, nos estaremos volviendo a ver, ¿no? Nos vemos, Iván, en poco y saludos también a Ángela y a los niños.